Bueno, tu registro ya vas avanzada. Sí, más o menos. Es que me entró curiosidad. Sí, es bueno, o sea, cuando uno tiene curiosidad, uno tiene que explotarla al máximo. Yo siempre he dicho que yo la verdad es que a veces por ser chute me he llevado a... em, la verdad es que por ser chute eso me llevó a publicar un artículo científico. Eso les puedo decir. Vamos a ver, hablamos de los índices de citrosita. Ah, la grabación, espérenme. ¿Alguien me puede decir, hola Andrés, solo para ver si graba audio de ustedes? Hola, Andrés. Sí, sí graba. Listo. Yo estoy compartiendo pantalla, sí. Bueno, entonces en la clase anterior habíamos visto acerca de lo que la hemoglobina, ¿verdad? Que es una proteína compleja presente en los eritrocitos, cuya función principal es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el retorno de dióxido de carbono hacia los pulmones. El metabolismo de la hemoglobina pues comprende tres etapas fundamentales que ya dijimos que había sido la síntesis, la función, regulación, la degradación y la eliminación. Habíamos hablado acerca de la síntesis completa del grupo de la protoporfirina 9 y también de lo que es el grupo hemo, ¿verdad? Eh, Habíamos hablado también de que la protoporfirina 9 cuando se le une el hierro, entonces ya se crea lo que es el grupo hemo. Habíamos dicho de que el hierro estaba unido tenía que tener 6 enlaces, ¿verdad? 4 de ellos estaban unidos a los nitrógenos y esos nitrógenos eran parte de los 4 anillos pirrólicos que se encontraban en el grupo hemo, ¿verdad? Había un quinto enlace que es el enlace que se unía a las globinas y el sexto enlace pues que se unía a los oxígenos, ¿verdad? Habíamos hablado que habían 4 cadenas globínicas, o sea, 4 proteínas en las cuales se unía el grupo hemo. Por lo tanto, al final, como eran 4 cadenas globínicas, entonces se podían unir 4 grupos hemo. Y como se unían 4 grupos hemo, habíamos hecho la mate de cuántos, por ejemplo, cuántos oxígenos se podían llevar en una sola molécula de hemoglobina, ¿verdad? Y en una molécula de hemoglobina se podía llevar hasta 4 oxígenos. Eh, Habíamos hablado pues, las formas de las hemoglobinas, hablamos del reciclaje del grupo hemo una vez en el sistema retículo endotelial cuando los macrófagos, por así decirlo, fagocitaban a los eritrocitos, que los eritrocitos viejitos tenían un nombre. ¿Se recuerdan cuál era ese nombre de esos eritrocitos? Eritrocitos cenicientes. Senescentes, muy bien. Esos eritrocitos senescentes son los eritrocitos, por así decirlo, viejitos, que realmente, pues, ellos ya, eh, ya no tenían la capacidad adecuada de poder pasar por todos los vasos sanguíneos y entonces ellos, eh, pues iban muriendo conforme pasaban, ¿verdad? Pero la hemoglobina en ese momento, entonces se destruía las cadenas globínicas, que son proteínas que se degradan a aminoácidos, pues se reabsorbe y el grupo hemo, por ser un grupo, una molécula como tal, una molécula química que no es una hemoglobina, se tenía que reciclar también, pero el grupo hemo se convertía en biliverdina, luego se pasaba a bilirrubina indirecta, esta como es liposoluble, se tenía que agarrar, por así decirlo, de la albúmina y la involumina indirecta o no conjugada se iba a sangre y luego se iba al hepatocito, o sea, al hígado, y ahí se convertía en bilirrubina directa o conjugada y después ya se sacaba prácticamente ya sea por las heces o por la orina. Habíamos hablado del hierro también, ¿verdad? Que cómo era el metabolismo del hierro, que en su ion férrico se tenía que dar el ferroso entraba, ¿verdad? Y luego pasaba por la ferroportirina en la parte en la parte intestinal del lumen, se absorbía, pasaba por el enterocito,
llegaba a circulación sistémica por la ferroportina. Hablamos como la epsidina también hacía una regulación internalizando la ferroportina, dejando el hierro que estaba aquí adentro, y la transferina que transportaba al hierro también a, a, a circulación sistémica. ¿Alguien se recuerda cuántas moléculas de hierro podía llevar la transferina? Ay, eso sí se la debo. Yo no lo tengo, transferina. Sería. ¿No? Bueno, eran 2 moléculas de hierro por cada molécula de, de transferina, ¿verdad? Habíamos hablado de las islas eritroblásticas, que en esas islas eritroblásticas era donde prácticamente se le daba a los precursores de los eritrocitos la forma se le daba el hierro para que fueran como madurando y fueran sintetizando esa cantidad de hemoglobina. Bien. Ahora hablamos de los índices eritrocitarios, hablamos del volumen corpuscular medio, cómo era que podíamos ver, por ejemplo, si una anemia era microcítica, normocítica o macrocítica, o sea, el volumen corpuscular medio, que era el volumen generalmente o sea, el tamaño del eritrocito. Hablábamos también de la hemoglobina corpuscular media, que evaluaba el promedio de la hemoglobina por eritrocito, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que hablaba acerca de la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito. Y el ancho de la distribución eritrocitaria, o sea, cómo estaba distribuido los eritrocitos en el espacio dependiendo de su tamaño y de su distribución. A esa prueba se le llamaba RDW, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar entonces del metabolismo de la vitamina B12, o también se le conoce como lo que es la cobalamina. Miren, la vitamina B12 es prácticamente, es una vitamina hidrosoluble esencial que participa en procesos críticos para la vida celular, especialmente tejidos de alta proliferación, como la médula ósea y el sistema nervioso. Las principales funciones, pues, es la síntesis de ADN, la maduración nuclear de los eritrocitos, el metabolismo de ácidos grasos y aminoácidos, el mantenimiento de la mielina, que si se recuerdan, la mielina era esa capa que envolvía a las neuronas, ¿verdad? Para hacer aquellas células o fibras nerviosas mielínicas que transmitían los impulsos nerviosos de manera más rápida. La hematopoiesis normal también, la función neurológica adecuada. Y la deficiencia, pues como te había comentado, Regis, produce lo que es una anemia megaloblástica y también puede llevar a un daño neurológico irreversible si no se corrige a tiempo. ¿Cómo es entonces que nosotros tenemos o absorbemos la vitamina B12? Miren, la vitamina B12 es una vitamina que nosotros no la sintetizamos en el cuerpo, sino que la tenemos que obtener de origen animal. Entonces, esta vitamina generalmente al momento de nosotros ingerirla, la saliva produce una enzima que se llama laptocorrina. La aptocorrina se une a la vitamina B12 y esta viaja a través del intestino, ¿verdad? Las enzimas pancreáticas dividen o cortan, por así decirlo, la unión de la aptocorrina por la vitamina B12. Lo que sucede es que la aptocorrina con la vitamina B12 se une porque la aptocorrina le da como una protección a la vitamina B12 de los ácidos estomacales para que no sea destruida. Y entonces cuando ya pasa a lo que es el intestino, en el intestino al momento de que lleguen las enzimas pancreáticas por medio de la bilis también, entonces se separa la aptocorrina con la vitamina B12 y se une la vitamina B12 a lo que es una molécula que se le conoce como el factor intrínseco. El factor intrínseco, pues, se une a la vitamina B12 y es entonces eh, internalizada, por así decirlo, por las células enterocíticas o el enterocito o las células del intestino delgado. Luego, entonces, una vez se internaliza, quiere decir que la vitamina B12 sin el factor intrínseco no se puede absorber,
tenemos que producir factor intrínseco para poder entonces internalizar esa vitamina B12. En el ilium, que es la parte del intestino delgado que vamos a ver en anatomía en su momento, esta pues se divide la vitamina B12, el factor intrínseco, y lleva la vitamina B12, como es hidrosoluble, pues es fácil llevarla o mandarla a sangre a circulación sistémica por el plasma, se va a la circulación portal. La circulación portal es aquella circulación que pasa del intestino al hígado de una vez, o sea, esa se llama circulación portal, y después ya es cuando se libera al plasma, cuando se necesite, y la excreta se libera en el riñón. ¿Alguno de ustedes se ha inyectado, por ejemplo, complejo B? De ese complejo, o Nervicel, o Neurotropas, o sea, lo que sea de, de esa gama de medicamentos, ¿no? Bueno, cuando es así, cuando las personas se inyectan, por ejemplo, complejo B, y, por ejemplo, no hay una necesidad, o sea, no sé si se han dado cuenta de que en su momento, bueno, yo no sé si ustedes vieron o presenciaron cuando estaba este medicamento que se llamaba eh, Doloneurobión. No se recuerdan de este medicamento. ¿Alguien lo conoció? Sí me escuchan, ¿va? Sí, sí me escuchan. Pues alguien conoció este medicamento de la Doloneurobión en su momento, ¿no? La Doloneurobión era vitamina B12 con diclofenaco. Y entonces lo que se hacía, este fue un medicamento milagro que se le conoce, así se le conoce a algunos fármacos, en donde los pacientes se inyectaban doloneurobión, o el médico dejaba doloneurobión porque el paciente estaba, entre comillas, muy estresado, y entonces el paciente decía que lo aliviaba, pero es que obviamente lo aliviaba porque el doloneurobión tenía lo que era ibuprofeno, ¿verdad? Ibuprofeno en cantidades elevadas. Y si era inyectable, pues obviamente la concentración plasmática de ibuprofeno iba a ser elevada. Y hasta cierto punto la vitamina B12 no era nada más y nada menos que una vitamina que, si bien podía llevar a ser una deficiencia de vitamina B12 para las fibras mielínicas, si el paciente tenía una buena cantidad de vitamina B12, pues se lo iba a excretar, ¿verdad? Y o sea, se iba a ir por el riñón. Entonces, realmente ese medicamento no era un medicamento por así decirlo, para reducir el estrés. Cuando se hizo una farmacovigilancia, o sea, se vio y se siguió a los pacientes, y se vio que realmente el doloneurobión no era un medicamento en sí para el sistema nervioso, sino que era prácticamente un analgésico inyectado, entonces se retiró del mercado, y entonces empezaron a salir nuevas variantes como la Nervicel, por ejemplo, las neurotropas, etcétera, que ya tenían también ibuprofeno, pero que ya no lo hacen, su propaganda farmacéutica ya no es, por así decirlo, el alivio del estrés, sino que el alivio del dolor. Y es obviamente porque tienen altas concentraciones de ibuprofeno. Pero lo que quiero llegar aquí es que, por ejemplo, esas vitaminas, esos medicamentos tenían una conjugación de complejo B, y entre ellas estaba la cobalamina. Y la cobalamina, entonces, cuando no se necesitaba, o sea, cuando el paciente tenía una concentración de cobalamina adecuada, entonces el exceso lo excretaba por medio del riñón y el paciente orinaba lo que no necesitaba, ¿verdad? O sea, prácticamente no era necesario. Y el riñón, perdón, y el hígado es el encargado del almacenamiento de la cobalamina. Realmente, que una persona tenga deficiencia de cobalamina es muy raro, muy, muy, muy raro. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos alimentándonos y obteniendo cobalamina de origen animal.
Por ejemplo, las carnes rojas, el pescado, los huevos, los lácteos. O sea, de verdad, solo una persona que fuera vegana y que fuera vegana así de muchos años podría llevar a tener lo que es un déficit de vitamina B12, pero como hay suplementos, como los pacientes veganos también toman suplementos, entonces realmente no es muy raro que exista una persona que tenga una deficiencia de vitamina B12, al menos que sea una persona desnutrida así de manera crónica. Bien, la deficiencia de vitamina B12 da, o cobalamina, da lo que se le conoce como una anemia megaloblástica. Las anemias megaloblásticas tienen dos indicios principales. Número uno es que el eritrocito es grande, es un macrocito, es un eritrocito grande. Miren el tamaño del eritrocito normal y vean el tamaño del eritrocito en una anemia megaloblástica. Y también algo importante que hay que ver siempre con las anemias megaloblásticas es a los neutrófilos. Si ustedes van a ver a neutrófilos hipersegmentados. Entonces tengo dos variantes acá o dos parámetros o dos indicios que me confirman de que la anemia puede ser megaloblástica. Número uno, macrocitos, o sea, que los eritrocitos sean grandes. Y número dos, una hipersegmentación del núcleo con respecto a los neutrófilos. Y aquí viene una cuestión que tú comentabas, Regina. O sea, puede ser que las anemias puedan ser de manera morfológica, como te digo, pues si yo veo en el frote periférico macrocitos y veo a neutrófilos hipersegmentados, entonces yo puedo pensar muy rápido en una anemia megaloblástica, ¿verdad? Que es una anemia por deficiencia de vitamina B12. Ahora bien, ¿por qué el eritrocito es grande en una anemia megaloblástica? Y es que lo que sucede es que la cobalamina es importante para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, tenemos a la vitamina, mira, vean, aquí tenemos a la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 lo que hace es que por medio de una metionina sintasa, crea lo que es los folatos. Y los folatos, pues, ayudan a la síntesis de lo que es esta molécula que está acá, que se le conoce como el 5,10 metileno TH4. Esto nos sirve para la síntesis de ácidos nucleicos y también para las metilaciones, para las reacciones de metilaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, hace muchos días acerca de las histonas, ustedes se recuerdan de las histonas, en donde se enrollaba, por así decirlo, las hélices de ADN. Pues resulta y acontece de que muchas veces para poder yo expresar, por así decirlo, algún gen, yo tengo que metilar las histonas, o sea, yo metilo unas histonas por medio, obviamente, de una acción enzimática, y eso hace que la metilación de las histonas sufran un cambio conformacional, liberen el material genético y entonces ya tenga acceso a la enzima de poder hacer una transcripción, luego pasarlo a ARN, una traducción y sintetizarlo a proteína. Pero es importante entonces la cobalamina por dos razones. Número uno, por la síntesis de ácido nucleico y la otra es por las reacciones de metilación. Y entonces, dicho esto, la vitamina B12 sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de que por qué se ve grande el eritrocito, es porque el eritrocito cuando va, por ejemplo, en sus progenitores, o bien lo voy a explicar acá mejor, en acá, el progenitor, por ejemplo, acá está la célula madre hematopoyética, luego están los progenitores mieloides y luego vienen entonces los precursores, están los progenitores y luego están los precursores. Pero vean, cuando hablamos entonces de los progenitores, eh, aquí hay división celular, pero en la división celular, obviamente tiene que haber también crecimiento por el ciclo celular que yo les había explicado anteriormente, también tiene que haber síntesis de material genético. Entonces, la célula empieza a crecer,
O sea, digamos, es una célula normal. Y entonces empieza a crecer por su ciclo celular, crece y luego sigue creciendo y esperaría que su material genético pues empiece a duplicarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12? La cobalamina no está llegando lo suficiente y como no está llegando lo suficiente, el material genético no se está produciendo en la cantidad necesaria, pero el eritrocito sigue creciendo de tamaño y el material genético pues se va a seguir manteniendo como está. O sea, no va a haber una duplicación o no va a haber una replicación de material genético como tal. Por lo tanto, el eritrocito va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y por eso es que se va a ver un eritrocito más grande. Ahora, ¿qué pasa entonces con respecto a los neutrófilos? ¿Por qué los neutrófilos tienen un núcleo hipersegmentado? Y lo que sucede acá es que en el núcleo, cuando necesita, por ejemplo, hacer esa división celular, empieza a hipersegmentarse tanto porque como no puede sintetizar la mayor cantidad de material genético, entonces empieza como a hipersegmentarse para intentar como, así decirlo, crecer y entonces empiezan a crearse más lóbulos. Entonces pasan de tener, por ejemplo, normalmente de 3 a 4 y vamos a encontrar neutrófilos hasta con 6 lóbulos. Y esto entonces ya me hace a mí pensar de que el paciente lo que está sufriendo o lo que está teniendo ahorita es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. ¿Han escuchado ustedes de los pacientes celíacos? O los pacientes, por ejemplo, glucón que tienen, no son tolerantes al gluten, ¿verdad? No sé si han escuchado de ellos. Estos pacientes lo que tienen es que en la enfermedad celíaca no tienen la capacidad, un problema en el que no liberan suficiente factor intrínseco. Entonces, como no hay liberación de factor intrínseco, entonces no hay capacidad de poder absorber, por ejemplo, la vitamina B12 a nivel del ilium. Y entonces la reserva ¿cómo se llama esto? Del hígado se va perdiendo y entonces ya no hay más vitamina B12 de dónde obtenerla. Y entonces los pacientes celíacos tienden a tener una anemia megaloblástica, ¿verdad? Pero como les dije la vez anterior, las anemias no son enfermedades, o sea, las anemias yo no puedo decir, yo estoy enfermo de una anemia, no. ¿Cuál es la condición que te hace tener esa anemia? ¿Cuál es la enfermedad de base que te hace tener esa anemia? Entonces, se le puede corregir al paciente, obviamente, inyectándole vitamina B12 pues que inyectada, pues ya se va a circulación sistémica, ¿verdad? Esa es la ventaja de que el medicamento sea, perdón, de que la vitamina sea hidrosoluble, que la puedo entonces, le puedo hacer una forma farmacéutica eh, hidrosoluble, o sea, que pueda ir a circulación sistémica inyectándosela al paciente, ¿verdad? Eh, bueno, después tenemos a la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es una anemia causada por la deficiencia de hierro, lo que impide la síntesis adecuada de hemoglobina, produciendo eritrocitos pequeños y pálidos. ¿Por qué creen que los eritrocitos se ven pálidos cuando hay una anemia ferropénica? Por la hemoglobina. Por la hemoglobina, porque no hay síntesis del grupo hemo. Entonces, como no hay, se recuerdan de que en este caso los pacientes la protoporfirina 9 tiene que tener o tiene que insertársele un hierro para poder crear el grupo hemo. Pues si no hay hierro, pues obviamente no se va a crear el grupo hemo y no se va a crear la hemoglobina como tal. Y entonces los eritrocitos se van a ver pálidos, porque el color rojo que le confiere la hemoglobina al eritrocito se va a ir perdiendo. Esta es la anemia más frecuente del mundo. ¿Por qué es la anemia más frecuente del mundo? Porque realmente el hierro no se excreta. El hierro siempre es reabsorbido. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen una anemia ferropénica, generalmente se da porque tienen pérdidas sanguíneas. Ahora aquí les pregunto, ¿quiénes creen si a esto
que decimos que es la anemia más frecuente del mundo y dividimos a la población mundial entre hombres y mujeres, hombres y mujeres, ¿quiénes tienden a tener una mayor anemia ferropénica? ¿Serán los hombres o serán las mujeres? ¿En las mujeres? En las mujeres. ¿Por qué crees tú que son las mujeres? Bueno, si se habíamos dicho que las anemias ferropénicas es porque realmente muchas veces es por sangrado, es porque las mujeres tienen su periodo menstrual y en su periodo menstrual ellas pierden sangre. Eso quiere decir que las mujeres en su momento tienen que consumir ese hierro que perdieron en su periodo menstrual. Correcto. Entonces, ese sangrado menstrual representa pérdida de hierro para las mujeres. Entonces, las mujeres en su etapa o su vida fértil, que corresponde desde su primera menstruación hasta la última, en estas deberían estar suplementadas con hierro porque puede hacer de que pueda haber una pérdida, por así decirlo, de hierro por su ciclo menstrual. Incluso aquellos pacientes que tienen miomatrosis o tienen endometriosis o tienen alguna otra causa que les hace tener un sangrado abundante, pueden tener y pueden llegar a tener anemias y pueden tener, llegar a ser una anemia ferropénica. ¿Cómo voy a ver yo los eritrocitos? Pues los voy a ver pequeños. Y como dijimos, pequeños son microcíticos y como son pálidos, son hipocrómicos. O sea, de nuevo, aquí va también una respuesta para ti, Regina. O sea, vamos a ver eritrocitos pequeños y vamos a ver hipocromía. La hipocromía entonces nos va a dar un índice de que el eritrocito en este caso es un eritrocito, una anemia que se está dando porque no hay la cantidad suficiente de hierro para que el eritrocito crezca, a diferencia de la megaloblástica, que ahí sí está creciendo, pero no se está dividiendo. Aquí no hay lo suficientemente para que se divida y entonces como no se divide tampoco crece y entonces va saliendo pequeño y va saliendo también pálido, hipocrómico, o sea, va a haber hipocromía como tal en la anemia. En este caso, aquí les presento un hemoblasto, ¿verdad? Que es un precursor de la línea de los eritrocitos. Y vemos que las mitosis son prolongadas, o sea, la mitosis realmente debería durar unas horas, pero las mitosis son prolongadas y como, no, y como se van dividiendo, intentando como sintetizar la mayor cantidad de eritrocitos, pues esos eritrocitos van siendo pequeños y como van siendo pequeños, pues se van haciendo, va a haber una microcitosis, los eritroblastos pueden ser abortados porque no hay una cantidad suficiente de hemoglobina, entonces no pueden salir del macrófago en las islas eritroblásticas y hay una reticulocitosis leve. ¿Por qué? Porque no están sacando eritrocitos maduros y maduros lo suficientes como para poder reponer esa cantidad de la anemia. Entonces la anemia ferropénica tiende a ser una anemia microcítica hipocrómica. Vamos a ver. Quiero ver si encontramos en el Atlas. Yo creo que vi en el Atlas hipocromía. A ver, variaciones del color 89. Dice variaciones en el tamaño y el color de los eritrocitos. Bueno, vean, este que se ve acá es un microcito. En comparación a los normos, a los ondocitos normales, vean, es pequeño, uno con el otro, ¿verdad? Este es un macrocito, vean, es más grande. Miren, este es más grande que uno normal, ¿verdad?
Eso quiere decir que esta posiblemente sea de una anemia megaloblástica. Esto que ven acá, si se dan cuenta, hay eritrocitos de todos tamaños. Hay grandes, hay grandes, hay pequeños. Vean la diferencia entre un macro y un micro y un normal. A esto cuando se ve como una población heterogénea de eritrocitos se le conoce como anisocitosis. Anisocitosis es cuando la forma está normal, pero el tamaño está distinto. Así se le conoce. Vean un macro, un micro y uno normal. Ahora vean, por ejemplo, en este caso, los eritrocitos, vean los macros aquí bien grandotes. Se ven bien, bien voluminosos. Ahora vean la hipocromía. Vean cómo se ve un eritrocito hipocrómico. Miren, el anillo, la parte redonda que está generalmente en el centro tiende a extenderse más, ¿verdad? Y eso se le conoce como una hipocromía. Entonces los eritrocitos generalmente son pequeños e hipocrómicos en una anemia ferropénica. Bueno, está bien, ok. Ahora, las anemias también se pueden clasificar entre anemias hemolíticas, o sea, las anemias hemolíticas se dividen en dos, de origen autoinmune y de origen no autoinmune. O sea, anemias hemolíticas se dividen en dos, en autoinmunes y no autoinmunes. Las anemias hemolíticas autoinmunes, que es el primer grupo que vamos a ver, son las anemias hemolíticas que son trastornos adquiridos en los que el sistema inmune reconoce al eritrocito como extraño y produce anticuerpos que acortan su vida media. La vida media del eritrocito, ¿cuánto tiempo es? ¿Alguien se recuerda? 120 días. 120 días. Entonces, cuando hay una anemia autoinmune, o sea, hemolítica autoinmune, generalmente el eritrocito vive menos que eso, puede durar hasta 30 días y hay una hemólisis. Entonces, aquí hay dos mecanismos importantes. Yo no sé si se puede agrandar esta. Esta imagen no se agranda, ¿verdad? Espérenme, quiero ver si la puedo agrandar acá. Bueno, las anemias hemolíticas autoinmunes se dividen en dos. Se dividen en anemias, o sea, de nuevo, las anemias hemolíticas se dividen en dos grupos, autoinmunes y no autoinmunes. Las autoinmunes todavía se dividen en dos más, que son las anemias, las anemias que están mediadas por anticuerpos de tipo caliente. Y están las anemias autoinmunes mediadas por anticuerpos fríos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, es el tipo de inmunoglobulina a la cual están asociadas. Por ejemplo, en las anemias autoinmunes o anemias hemolíticas, siempre recuerden eso importante, hemolítico, porque hemolítico significa que destruyen al eritrocito. En las anemias hemolíticas de origen autoinmune, que están mediadas por anticuerpos de tipo caliente, estas están mediadas por lo que es la IgG o la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina lo que hace es que se une, por así decirlo, a un antígeno, porque recordemos que el eritrocito ya es extraño para la persona, o sea, el eritrocito propio ya lo reconoce como algo extraño. La IgG se va a unir a ese antígeno del eritrocito. El antígeno pues es algo que reconocen como extraño. Entonces la IgG se va a unir
y al mismo tiempo se va a unir lo que son el sistema de complemento. El sistema de complemento, ustedes lo van a ver al final, en cómo se llama esto, de su curso de inmunología, pero es una cascada de proteínas que se van como uniendo, por así decirlo, en la membrana de lo que sea que se active hasta crear un poro, literalmente un hoyo en la membrana para que la célula se destruya. Esto puede llevar a la destrucción, por ejemplo, de bacterias, de virus, de células tumorales e incluso en situaciones autoinmunes. Entonces se activa, por así decirlo, el complejo mediado por el complejo de hemoglobina G. En, cuando son IgG se le conocen calientes. ¿Por qué calientes? Porque estos, permítanme. Bueno, perdón. Entonces estábamos hablando de que en la mediada por anticuerpos de tipo caliente, es porque este anticuerpo a una temperatura de 37 grados centígrados es donde presenta una mayor cantidad de afinidad por lo que es su antígeno. Lo que significa de que una persona que tenga esta anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente, una persona que viva en el puerto, por así decirlo, va a tener más activa eh, esta anemia. Por ejemplo, que una persona tenga una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos de tipo caliente y vive en el puerto, obviamente la hemólisis, o sea, la destrucción de los eritrocitos, se va a aumentar. ¿Por qué? Por el grado de temperatura en comparación con los que son una anemia hemolítica de origen autoinmune o mediada por anticuerpos fríos. Aquí la diferencia es el tipo de inmunoglobulina. Aquí ya no es una IgG, sino que es una IgM. Y entonces la IgM lo que hace es que se une también a lo que es el eritrocito y entonces viene también por el complejo del poro, y el poro hace que la vía de complemento, perdón, se forme el complejo del poro nuclear, y del poro de membrana, y entonces se destruya el eritrocito. También una de las grandes diferencias es que la anemia mediada por anticuerpos calientes es extravascular. O sea, esta anemia, la hemólisis, perdón, no se va a dar dentro del vaso sanguíneo, sino que realmente lo que va a hacer es que cuando va pasando lo que es el vaso, una vez que vaya pasando, los macrófagos ahí presentes van a reconocer también este complejo de IgG y van a destruir a los eritrocitos, pero la destrucción va a ser en el vaso, y entonces va a ser una destrucción eh, de, de origen autoinmune, mediadas por anticuerpos calientes, mientras que por anticuerpos fríos, entonces se empiezan a unir, y estas sí van a hacer de que la unión de la IgM, como es una proteína mayor, porque si se dan cuenta, la IgG es monomérica. Ay, perdón. Solo es monomérica. O sea, solo es una subunidad. Mientras vean la IgM, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Es una inmunoglobulina pentamérica, o sea, tiene 5 subunidades. Y entonces eso le confiere una mayor capacidad de unir mayor cantidad, por así decirlo, de unidades del complemento. Y entonces eso hace de que al momento de unirse a la membrana, pues haya una mayor lisis. Y esa lisis celular, o sea, esa lisis del eritrocito, sí se hace por medio del complejo también del poro, y se destruye dentro del vaso sanguíneo. Y entonces
esa es una hemólisis que es intravascular. De nuevo, la IgG del caliente es extravascular, mientras que la IgM de fríos van a ser intravascular. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Muchas veces esos pacientes que tienen hemólisis, o sea, tienen una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos fríos, generalmente lo que se busca es que estos pacientes no estén sometidos a ambientes fríos. Y aquí es lo contrario a lo esto, ¿verdad? Si una persona tiene, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune y vive en un lugar frío, qué sé yo, por ejemplo, Tecpan, o, ay, ¿qué otros lugares son fríos? Eh, Shela, Huehuetenango es frío, yo creo que sí, Huehuetenango es frío. Yo creo que partes de Quichés son fríos. Shela creo que es frío. Sí, Shela es frío, obviamente. Entonces, estos lugares, lo que se le pide al paciente es, mire, múdese, se va a tener que mudar a un lugar caliente para que estos anticuerpos no pues generen esa hemólisis, porque si llegara a exacerbarse el frío, entonces también se exacerba la hemólisis de los mismos pacientes. De nuevo, solo para hacer un repaso, en calientes es IgG y en frío son las IgM, ¿verdad? Y en la IgG es extravascular y en la IgM es intravascular. ¿Preguntas? Todo claro, ok. Bueno, ahora les voy a introducir una prueba que se llama la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es prácticamente verificar si existen anticuerpos y si hay una hemólisis de los eritrocitos, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, en la prueba existen dos tipos de Coombs. Está el Coombs directo y el Coombs indirecto. En el Coombs directo, lo que voy a ver el paciente va a ser, por ejemplo, eritrocitos que tengan anticuerpos añadidos a él. O sea, anticuerpos que estén unidos a algún antígeno que hayan reconocido como extraño. Y entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar un reactivo. Ese sí es un reactivo que una casa comercial lo vende, y lo que voy a hacer es que le voy a agregar un anticuerpo, otro anticuerpo, que se va a unir a lo que son las globulinas humanas. Y entonces va a haber una unión de los autoanticuerpos contra los anticuerpos de la globulina y van a formar una red. Y esa red van a hacer que haya entonces una aglomeración. Esto significa de que el Coombs directo es positivo, mientras que si no hay una aglutinación es negativa. Ahora bien, si se dan cuenta, en este caso yo aquí necesito paquete globular, o sea, necesito células sanguíneas. Por lo tanto, lo que yo necesito en este punto es plasma, o sea, sangre del paciente, plasma, porque necesito eritrocitos. Ahora, si yo hago una prueba de Coombs indirecto, el paciente puede hacer que tenga anticuerpos en el suero. Entonces aquí yo si voy a centrifugar el tubo, el paquete globular se va a quedar abajo y el suero se va a quedar arriba. Y entonces lo que voy a hacer yo es que voy a comprar los reactivos. Los reactivos van a tener lo que son eritrocitos limpios y también van a tener lo que es la globulina, la antihumana, como reactivo. Y entonces el paciente, lo que va a suceder es que el paciente que tenga anticuerpos se van a unir a los eritrocitos limpios de los que yo les voy a añadir, de que yo compré en la casa comercial. Se van a añadir también los eritrocitos que son contra la globulina humana y se va a formar esta red. Entonces, para la red positiva, cuando se hace una aglutinación o una hemoaglutinación, es positiva, y cuando es negativa, no hay una aglutinación como tal. Entonces, estas son las pruebas para poder verificar. Ustedes pueden decir, pero entonces, ¿para qué me sirve para las anemias hemolíticas? Pues es por eso, porque porque si la persona está generando anticuerpos contra los eritrocitos,
entonces yo voy a poder verificar si la prueba de CUMS es positiva o negativa, dependiendo del tipo de anemia que yo voy a ver. Por ejemplo, si la anemia es una anemia hemolítica que no es de origen autoinmune, o sea, en este caso el CUMS me va a salir negativo porque el paciente no está generando anticuerpos contra el mismo eritrocito. Entonces la prueba de CUMS va a ser negativa, ¿verdad? Mientras que en una anemia hemolítica inmune, de origen autoinmune, que sí es autoinmune, sí voy a encontrar un componente inmunológico que puedan ser las inmunoglobulinas y pueden llevar entonces a resultado de CUMS positivo. Las anemias hemolíticas no autoinmunes, pues estas no autoinmunes son un grupo de trastornos caracterizados por la destrucción prematura de eritrocitos sin la participación de anticuerpos. Entonces, si no hay participación de anticuerpos, ninguna de estos CUMS me va a servir. Entonces, el eritrocito se destruye porque es estructural o funcionalmente anormal, o porque sufre agresiones mecánicas o ambientales, no por un ataque inmunológico. Pueden ser defectos, o sea, los efectos son intrínsecos, son propios del eritrocito y muchas veces son hereditarios. Pueden ser defectos de membrana, defectos enzimáticos y defectos de la hemoglobina, como lo son las hemoglobinopatías. En los defectos de la membrana eritrocitaria, por ejemplo, podemos hablar de los esferocitocitos, la esferocitosis hereditaria. La fisiopatología en este caso es la alteración de proteínas de membrana, como por ejemplo la espectrina o la quirina, la pérdida de la superficie celular, entonces el eritrocito se va a ver menos deformable y va a tener una forma esférica. Como es hereditaria, eso quiere decir que viene dado por mamá o papá. En este caso, para que la esferocitosis hereditaria sea o se dé o sea producida, tiene que ser el paciente un homocigoto. Un homocigoto o un paciente homocigoto significa que tiene que tener la expresión del gen que obviamente que me va a hacer que la alteración de las proteínas esté presente. Por ejemplo, digamos que viene papá, y voy a poner un chiquecito así, papá tiene el gen y se junta con mamá que también tiene el gen, y tienen un hijo, obviamente el hijo va a heredar el gen malo, ¿verdad? Y este paciente se le conoce como un paciente homocigoto, porque tiene en las dos copias del gen la alteración, y entonces va a tener una esferocitosis hereditaria. Mientras que un paciente que sea heterocigoto, o sea que papá tenga el gen y mamá no, o papá no lo tenga y mamá sí, entonces, si se dan cuenta, tiene un gen malo, pero tiene un gen bueno. Entonces, ahí no se va a expresar. Y entonces el paciente no va a tener esferocitosis hereditaria. Esto se va a dar únicamente con pacientes homocigotos. Y vean entonces lo que tenemos acá. El vaso no puede deformar al eritrocito. ¿Se recuerdan de que el vaso era como también el lugar donde el eritrocito como que sufría esa como se ponía a prueba. Y si no superaba esas pruebas, se destruía. Entonces el vaso no lo puede deformar y como no lo deforma, hay una destrucción extravascular. ¿Por qué? Porque el vaso mismo lo destruye. Y entonces los hallazgos en el laboratorio serían esferocitos, reticulocitosis, porque lo que quiero yo también es como hay una destrucción de los eritrocitos, ¿verdad? O sea, hay una lisis, también voy a empezar a sacar eritrocitos, lo que son inmaduros, conocidos como reticulocitos. La bilirrubina indirecta va a estar elevada. ¿Por qué va a estar elevada? Porque si obviamente hay destrucción de los eritrocitos, va a haber liberación del grupo M. Y como yo me tengo que eliminar al grupo M, lo voy a convertir en biliverdina. Y luego la biliverdina se va a convertir en bilirrubina indirecta. Y entonces esta se va a aumentar, obviamente, si hay destrucción de los eritrocitos. Y el CUMS va a ser obviamente negativo porque no es de origen autoinmune. ¿Preguntas? ¿No? Siguiente. Defectos enzimáticos del eritrocito. El ejemplo clásico es el déficit de lo que es la G6 PDH, PD.
que se le conoce como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El eritrocito no puede manejar el estrés oxidativo y los oxidantes, o sea, el daño a la hemoglobina, suceden de manera frecuente. Hay formación de cuerpos de His, vamos a verlos más adelante, y hay una hemólisis intravascular y extravascular. Estos lo desencadenan más que todo infecciones, fármacos, sobre todo esteroideos, y alimentos cuando los pacientes consumen habas y una cantidad exacerbada de habas. ¿Por qué? Porque las habas tienden a manejar, a inhibir a una enzima, a esta enzima específicamente, y entonces este paciente puede tener un problema clásico de un defecto enzimático, pero el consumo de habas tendría que ser elevado. Pero hay gente vegana, obviamente, que no sé, se casa con alguna legumbre y de ahí quieren hacer de todo. Ah, Pero entonces el consumo de habas sí puede llevar a un desencadenante de una anemia hemolítica de tipo no autoinmune, específicamente por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los hallazgos, pues, son crisis hemolíticas agudas, o sea, son crisis, son hemólisis que llegan a ser en ese momento. Miren, lo agudo es algo crítico del momento, que yo tengo que resolver en el momento, y lo crónico es algo que pasa durante todo el tiempo y cuando ya la persona se va sintiendo mal, se va dando cuenta. Lo agudo es diferente que lo crónico. Lo agudo es en el momento, que se tiene que resolver en el momento, mientras que lo crónico, pues son algo que va pasando conforme el tiempo. Vamos a ver, como dijimos, cuerpos de His y eritrocitos mordidos. ¿Por qué van a ser eritrocitos mordidos? Por este daño en la membrana, entonces van a ver que, que van a ver como mordiditas en los mismos eritrocitos. Van a haber todavía defectos en la hemoglobina, como en las hemoglobinopatías. Por ejemplo, las hemoglobinopatías estructurales, que son mutaciones, por ejemplo, la anemia falciforme, que son mutaciones en la cadena beta de la hemoglobina, forman una hemoglobina que se llama como tipo hemoglobina S. Hay una polimerización, o sea, las hemoglobinas se polimerizan, o sea, se juntan y forman un tipo de S y se van a ver unos eritrocitos falciformes que fueran como que sin forma de os, ¿verdad? Y estas pueden llevar a una hemólisis crónica de crisis con crisis vasooclusivas. ¿Por qué? Porque cuando los eritrocitos forman esa hoz, tienden a alargarse y como se alargan puede ser que se queden atorados en los vasos sanguíneos y eso puede llevar entonces a una oclusión y la hemólisis tiende a ser crónica. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que tener este estímulo de hipoxia para poder formar o para que la formación de la hemoglobina S se haga, o sea, se presente en su forma patológica. Luego tenemos a las hemoglobinopatías cuantitativas, en donde aquí hablamos, como tú decías, Regis, las talasemias, que hay una disminución de la síntesis de la cadena alfa o beta de las globinas. Hay un desequilibrio de las cadenas y la eritropoiesis es ineficaz y hay una hemólisis intramedular. ¿Se recuerdan dónde se encontraba esta porción intramedular? el de la médula. En la médula ósea, ¿verdad? Estaban las trabéculas, aquí estaban los precursores hematopoyéticos más inmaduros y luego se iban moviendo al vaso sanguíneo, ¿verdad? Y entre la parte más inmadura y en la parte más madura estaba una zona intermedia, en donde estaba la zona intramedular, donde podíamos encontrar las islas eritroblásticas, donde podíamos encontrar precursores ya hematopoyéticos que iban ya migrando hacia el vaso sanguíneo, y aquí vamos a encontrar el megacariocito, ¿verdad? Pero en la parte intramedular estaba acá. Eso quiere decir que cuando se va formando la hemólisis en las islas eritroblásticas, perdón, la hemoglobina en las islas eritroblásticas, y hay una hemoglobinopatía cuantitativa, o sea, cuando las cadenas de alfa o beta no son lo suficientes y necesitamos hacer una hemólisis, pues se van a morir en este punto. O sea, ni siquiera van a salir a circulación sistémica, se van a morir acá en la zona intramedular de la médula ósea roja. Vean, estos son esferocitos. Vean, este paciente tiene una esferocitosis hereditaria y la mayoría son esferocitos. No la mayoría, todos de hecho.
Ahora vean estos cuerpos de Higgs. Los cuerpos de Higgs son prácticamente acumulaciones de hierro. ¿Por qué son acumulaciones de hierro? Porque en este caso, como hay un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces no tienden a manejar mal el estrés oxidativo y el hierro tiende a oxidarse de la hemoglobina y tiende a precipitarse. Y como se precipita, forman estas inclusiones que se le llaman como los cuerpos de Higgs, ¿verdad? Estas anemias, si no se tratan, o sea, de manera adecuada, sobre todo esta, que es la anemia por la glucosa 6-fosfatidesdehidrogenasa, tiene un mal pronóstico. Si yo veo estas inclusiones como lo veo en esta imagen, el paciente se va a morir en unas horas. O sea, tendría que yo transfundir al paciente con una cantidad de sangre lo suficiente para desplazar esta cantidad de eritrocitos. Pero es que aquí el hierro ya está oxidado, o sea, ya está precipitado. Y entonces muy probablemente cuando pase por el vaso, el eritrocito se va a quedar ahí junto con este precipitado de hierro y va a haber una intoxicación por hierro oxidado. Entonces, yo tendría que darle al paciente una transfusión sanguínea así súper al chorro, digamos. O sea, darle una transfusión al paciente grande. Pero si yo veo esto, así como está en este frote, lo veo en un paciente, ese paciente muy posiblemente vaya a fallecer. Vean, estos son los drepanocitos, miren. O sea, sí tienen como forma de. Yo no le veo forma. Yo siempre les he dicho que tienen forma de C. O sea, a la literatura dice que tienen forma de S, pero yo no le veo forma de S a esto. Tal vez porque lo ven así. Ay, no sé, pero yo le veo forma de C. C de casa. Pero así se conoce la forma, la falciforme. Otros dicen que tienen forma de os, como que si fuera algo así, ¿verdad? Pero yo no lo veo tan. Tal vez este. No, pero la cosa es que son alargados, son mucho, mucho más alargados y si se dan cuenta, entonces esto conlleva a una oclusión porque estos pueden llegar y por ejemplo, aquí puede ponerse otro, y aquí puede ponerse otro, y aquí puede ponerse otro, y otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, y como son alargados, pueden llevar a conglomerados, y esos conglomerados pueden llevar a oclusiones microvasculares. Y entonces lo que puedo hacer, una de las pruebas para confirmar esto, es que yo vengo y lo que hago es que del dedito a un dedo del paciente, ¿verdad? Digamos que ese es un dedo, le pongo un torniquete o le pongo algo que evite que pase la circulación. Obviamente va a haber una falta de oxígeno en esta parte de acá, y como va a haber una parte de falta de oxígeno, la, la hemoglobina que está alterada, se va a ver una polimerización y van a aparecer estos. Y entonces lo que yo puedo hacer es pinchar al paciente con una lanceta, le hago un frote, ¿verdad? Aquí, y entonces yo puedo ver. Entonces yo comparo con la sangre que le saqué al paciente del brazo, perdón, con la sangre que le saqué al paciente del brazo, y comparo, le puedo tomar una muestra al paciente antes de ponerle torniquete y después de ponerle torniquete, y esto, si yo veo antes de ponerle el torniquete, perdón, veo eritrocitos normales, pero después de ponérselos veo estos de planocitos, entonces yo puedo decir, este paciente tiene una anemia falciforme, ¿verdad? Caso común que les ponen como evaluaciones, por ejemplo, una persona sube un volcán y después del volcán se da cuenta de que lleva a la emergencia porque la emergencia ve células alargadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, solo con el hecho de decirles que se fue a un volcán es porque hay una hipoxia y porque cuando regresó ya tenía drepanocitos. Y entonces esa es una anemia falciforme. Vamos a hablar de las inclusiones eritrocitarias. Las inclusiones eritrocitarias son inclusiones que, permítame. Cargador, un cargador que me prestes. Uy, uy. Mm, no lo veo bien. Entonces vamos a hablar de las inclusiones eritrocitarias. Vamos a hablar primero del anillo de Cabot, del punteado basófilo, de los cuerpos de Holly-Jolly,
los cuerpos de Pappenheimer, por ejemplo, cuando están infectados por Plasmodium, cuando están infectados por Babesia, bacterias intracelulares y cuerpos de Heinz. Estos son incrustaciones son inclusiones, o sea, es algo que puede verse dentro del eritrocito, ¿verdad? Son estructuras, pues, que son anormales porque el eritrocito debería ser limpio, 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 y los mismos indican alteraciones en la eritropoiesis, ¿verdad? Daño celular, infecciones y trastornos metabólicos. El anillo de Cabot, pues es una apariencia de forma de anillo, ¿verdad? Como que si fuera un 8, si se dan cuenta. Aquí lo tienen. Así como que si fuera un hilo. No sé si lo pueden apreciar. ¿Lo ven? Aquí está, ¿ven? Y entonces se puede ver como que si fuera un anillo, un 8. Algunos dicen que se puede ver como que si fuera un lazo, ¿verdad? Y estos son pues restos del uso mitótico, o sea, de los microtúbulos. Y el significado es que la eritropoiesis está alterada o está acelerada. Y se observa pues en anemias graves, o una anemia megaloblástica, en una intoxicación por plomo, porque el plomo lo que hace es que evita que el uso mitótico se desmorone, y estados regenerativos intensos, como por ejemplo pacientes que tengan algún tipo de neoplasia, o sea, de cáncer, en donde el proceso regenerativo sea intenso. Tenemos a los punteados basófilos, que el punteado basófilo pues son múltiples gránulos que son azulados, así finos como que si fuera tierrita, y la composición es ARN ribosomal. Cuando ustedes lleven biología molecular van a ver que hay distintos tipos de ARN, ¿verdad? Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Están micros ARNs, ARNs de membrana, hay un montón de ARNs, pero el puntado basófilo es cuando hay presencia o agregados de ARN ribosomal. Estos se ven en anemias generalmente de tipo regenerativas, en talasemias también se pueden ver, y también en intoxicación por plomo, o una anemia también megaloblástica. En los cuerpos de Holly Jolly, estos pues son unos o dos cuerpos redondos, si se dan cuenta, a veces son uno, a veces son dos. Estos pues significa falla en la función del vaso, y es porque son restos del ADN nuclear, o sea, el vaso es incapaz de poder fagocitarlos, y entonces se quedan ahí metidos, por así decirlo, y el ADN nuclear tiende a sedimentarse. Y entonces eso se puede ver como, por ejemplo, en pacientes que les quitaron el vaso, por ejemplo, o tienen el vaso muy pequeño. También se pueden ver en anemias hemolíticas severas, en donde lo que sucede es que el cuerpo está sacando una cantidad tan grande de eritrocitos que no le da el tiempo al eritrocito de sacar todo su material genético, y se va así de forma inmadura. Entonces pueden ir con cuerpos de Holly Jolly. Los cuerpos de Pappenheimer, no sé si se producen bien, entonces, no sé si lo pronuncié bien. Pappenheimer, así creo que se llama. Pues son gránulos, si se dan cuenta, son basófilos por el color azul, y que están dispuestos en la periferia, o sea, que están pegados como a la orilla. Y estos también son depósitos de hierro. Estos se confirman con una tinción que se conoce, si no estoy mal, azul de Prusia, así, azul de Prusia. Este azul de Prusia lo que hace es que se une a ese hierro y le da ese color intenso al hierro. Pues eso se da también en trastornos del metabolismo del hierro. Luego tenemos a las formas de infecciosas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Plasmodium SCPP, ¿qué produce? ¿Alguien sabe qué produce Plasmodium? ¿Cuál es la enfermedad que produce Plasmodium? Plasmodium produce lo que es la malaria. Y entonces el Plasmodium, generalmente hay 4 especies. Está Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, y está Plasmodium malaria. Esas 4 especies son las que producen malaria.
y por eso se conoce como Plasmodium spp, y lo que se conoce y lo que se ve aquí adentro, pues pueden ser trofozoitos, esquizontes o gametocitos, depende del estado de maduración del parásito. También se ven bacterias intracelulares raras, las verdades, pero se pueden ver como lo que son la basesia, que pueden formar como que si fueran anillos dentro del eritrocito, que son muy raros. Las bacterias intracelulares, como les dije, que suelen ser muy graves, por ejemplo, pueden ser una salmonela, por ejemplo, pero una salmonela ya metida, y los cuerpos que dijimos de Hims, que también son hierro, o muchas veces puede llevar a ser una hemoglobina desnaturalizada, porque el mismo hierro cuando se precipita junto con la hemoglobina y desnaturaliza la hemoglobina. Bueno, vamos a hablar ahora de las talasemias. Las talasemias son anemias hereditarias causadas por el defecto cuantitativo en la síntesis de las cadenas de globina, que forman en sí la hemoglobina. Esto produce un desequilibrio entre las cadenas globínicas, lo que lleva a una eritropoiesis ineficaz, una hemólisis crónica y una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuáles dijimos qué otra anemia puede ser microcítica hipocrómica? Ay, no. De aquí no me voy a mover hasta que me responda. A ver, este microcítica, pero... Anemia ferropénica. Ajá, Las anemias ferropénicas. Entonces, si tú ves una anemia microcítica hipocrómica, no siempre puedes pensar en una anemia ferropénica, ¿verdad? También existen las talasemias. Y es por eso es que yo les decía, siempre hay que tener cuidado de lo que realmente le vamos a dar. Bueno, nosotros no, porque nosotros no somos médicos, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado de cómo es que se tratan las anemias, porque no es que le pueda dar a este paciente, por ejemplo, que tenga una anemia hipocrómica, no puedo decir, a este paciente tiene una deficiencia de hierro, no. Y si tiene una talasemia, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces tendríamos que darle otra terapia o una terapia dirigida a corregir la talasemia, no justamente eh, em, una anemia ferropénica. La fisiopatología, pues es que la hemoglobina normal del adulto, o sea, la HbA, está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En las talasemias no se altera la estructura de la hemoglobina, o sea, la estructura de la hemoglobina está bien, sino que lo que está mal es la cantidad de cadenas producidas. Por ejemplo, se recuerdan que cuando hablamos de hemoglobinas, ¿cuántas dijimos que globinas se iban a formar? 4. 4, muy bien. Entonces, quiere decir que en las talasemias las globinas están formadas de manera correcta, o sea, sí están bien. Lo que pasa es que puede faltar una, ¿verdad? O pueden faltar dos, o pueden faltar tres, o pueden faltar las 4. Así se las pongo. Entonces, cuando sucede esto es cuando realmente, conforme vaya aumentando, obviamente, la cantidad de globinas que van faltando, el paciente va sufriendo una fisiopatología, o sea, una sintomatología mayor. Y eso me va indicando a mí de qué tipo de más o menos de talasemia puede tener el paciente. Pero aquí estamos hablando entonces de que pueden ser, no hablamos de que las globinas estén alteradas, sino que en la cantidad de globinas son las que están alteradas de por sí. Entonces, el exceso de cadenas no emparejadas precipita en el eritroblasto, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo una K y esta está emparejada, pero esta no, esta tiende a precipitarse porque esta está amarrada, por así decirlo, pero esta no y se precipita. Por eso dice, el exceso de cadenas no emparejadas precipita en el eritroblasto, hay un daño en la membrana y hay una destrucción celular. La clasificación general de las talasemias se clasifican en talasemia alfa, defecto en la producción de cadenas alfa, y talasemias beta, defecto en la producción de cadenas beta como tal. En la clasificación de las talasemias alfa,
pues los genes funcionales son 4. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que tener 4 subunidades, ¿verdad? Y esas 4 subunidades me van a dar 2 que vienen de mamá y 2 que vienen de papá. Y entonces, los genes funcionales son 4. Cuando están los 4 y funcionan bien, un paciente es normal. Cuando de esos 4 genes, 3 funcionan, la talasemia se le conoce como una talasemia alfa mínima. Cuando solo 2 funcionan, la talasemia se le conoce como talasemia menor. Cuando solo uno funciona, está la enfermedad de HbH. Y cuando no funciona ninguna, se le conoce como hidropesia fetal o hemoglobina de Bartz. O sea, como se van viendo, si se dan cuenta, la cantidad de globinas que se van produciendo se va aumentando, por así decirlo, la enfermedad, el pronóstico va disminuyendo, o sea, este pronóstico es obviamente un paciente normal, este es un buen pronóstico a comparación que lo hacemos con una paciente que tenga una hidropesia fetal. Este paciente muy probablemente ni siquiera va a nacer, va a morir. Las formas clínicas. Bueno, la talasemia alfa mínima se conoce como, por ejemplo, la alfa mínima, si se recuerdan, es cuando solo tenemos 3, o sea, falta una. Y se puede abreviar así, o sea, paréntesis negativo alfa slash alfa alfa. Significa que falta una. Es asintomática, el hemograma casi es normal y es un hallazgo incidental, o sea, el paciente puede llegar por otra cosa y yo hasta después me doy cuenta de que realmente es una talasemia, ¿verdad? La talasemia menor es cuando puede ser de que falte, digamos, una globina aquí y otra globina aquí abajo, y falte esta, y falte esta. O puede ser que haya esta de aquí arriba, estén las dos de arriba y falten las dos de abajo. O puede ser que estén las dos que estén las dos de abajo y falten las dos de arriba. La cosa es que siempre van a faltar dos. Y entonces, pues, por eso se puede, como la nomenclatura se puede hacer menos alfa, slash menos alfa o menos menos alfa alfa. Esta puede dar una anemia leve, una microcitosis marcada, una hemoglobina normal o ligeramente baja. Tenemos la enfermedad por HbH. Esta es cuando de verdad ya solo tenemos una globina, después ya faltan las otras, pero solo tenemos una. Esta anemia hemolítica moderada, pues puede ser una anemia hemolítica, o sea, de destrucción de los eritrocitos, que puede ser moderada o severa. Hay presencia de HbH, o sea, de que puede ser de que haya una subunidad beta precipitada. Y generalmente los pacientes van a tener una ictericia y una esplenomegalia. ¿Por qué una esplenomegalia? Porque el vaso está teniendo una hemólisis mayor. Y entonces, como hay una hemólisis mayor, aumenta de tamaño el vaso para poder sobrellevar esa carga de destrucción hemolítica. Después tenemos la hidropesia fetal, que es la hemoglobina de Bartz. Esta es incompatible con la vida. O sea, muerte intrauterina o neonatal, el feto no dura mayor de 6 meses, o sea, más de 6 meses no creo que dure, y generalmente el producto pues se aborta. Hay un aborto espontáneo porque el paciente pues obviamente no tiene, o incluso muere el bebé y hasta cuando nacen se dan cuenta de que pues el bebito venía muerto, pero es por esto, porque pues ni modo, mamá y papá tenían los dos cositos. Puede ser que mamá sea una heterocigota, o sea, tenga dos, eh, aquí, puede ser que mamá sea una heterocigota, tenga dos genes que sí, dos genes que no, y papá también te da un heterocigoto. Y de mala suerte este bebé heredó estos 4 genes que no. Entonces este paciente es un homocigoto, y como es un homocigoto, pues obviamente no va a expresar ni siquiera solo una. Y entonces aquí sí va a morir el paciente, ¿verdad? El bebé. Bueno, que no le decimos bebé, realmente, o sea, escucha como malo, pero se le dice producto. Las talasemias beta, pues es una base genética también, es el gen beta por cromosoma 11. Las mutaciones pueden causar ausencia total de la producción o una producción reducida. La talasemia beta menor, o también se conoce como el rasgo talasémico, el genotipo es B, o sea, B normal, beta reducida, B normal o no hay B.
es asintomática o puede haber una anemia leve, la microcitosis es marcada, la hemoglobina adulta tiende a estar aumentada a más del 3.5%. La talasemia beta intermedia, pues va a producir una anemia moderada, no dependiente regular de la transfusión, o sea, no necesita que nosotros transfundamos al paciente. Puede desarrollar otra vez esplenomegalia y sobrecarga de hierro. Sobrecarga de hierro es porque el hierro no está siendo aprovechado en los grupos M. Entonces el hierro se está como quedando en tejidos periféricos y a eso se le llama sobrecarga de hierro. La talasemia beta mayor, que es la anemia de coli, pues ya es un genotipo en donde no hay betas, ¿verdad? Y inicio en los primeros meses de vida, la anemia es severa, transfusión dependiente, o sea, ya se tienen que hacer una transfusión dependiente, deformidades óseas, retraso de crecimiento y sobrecarga férrica. Ahora bien, ¿por qué los pacientes en una talasemia beta no mueren? O sea, ¿por qué si no hay betas? Porque, por ejemplo, en esta beta que no produce, muere. Porque si en esta beta, lo que sucede es que las talasemias, las globulinas alfa, siempre van a estar, siempre, siempre, siempre. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso de las talasemias alfa, significa de que el paciente, todas sus globulinas son alfa, todas. Pero en estos pacientes generalmente tienen hemoglobinas alfa y tienen tienen globinas alfa y tienen globulinas beta. Y entonces que no tengan producción de beta no importa tanto porque igual tienen alfa, ¿verdad? Y entonces, como van a tener alfa, pues van a tener siempre producción de eritrocitos y de grupos M. Pero a lo que voy y lo que quiero que entiendan es que todos los humanos tenemos siempre globinas alfa. O sea, alfa siempre van a haber. Puede ser que tengamos 4 alfas o puede ser que solo tengamos 2 alfas y tengamos variantes, como por ejemplo beta, gamma, epsilon, etcétera. Pero siempre vamos a tener alfa. Lo que no vamos a poder tener es cuando, por ejemplo, cuando tenemos una talasemia beta menor y haya como no se sintetice ninguna de las 2 betas, por lo menos tenemos 2 alfas. ¿Preguntas? ¿No claros aquí? Muy bien, vamos a hablar entonces de las alteraciones en los eritrocitos. Tenemos a los eritrocitos normales, ¿verdad? A los esferocitos que ya dijimos que se puede ver en esferocitosis hereditarias. Los equinocitos, que generalmente son células que tienen como, como que si fueran esas células peluditas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a los dianocitos, que son células que se desconocen como células en diana, porque tienen este centro acá, ¿verdad? Y tienen una parte hipocrómica y luego tienen otra parte con color. Los ovalocitos, que son óvalos. Los eliptocitos, que se ven como que más alargados. Los drepanocitos, que se ven así como para las células falciformes. Los cristales de HBC, que son cristales de hemoglobina, o los cristales de HBSC, que son variantes de hemoglobina que tienden a precipitarse y entonces van a formarse así. Los de HBC se van a ver así y los de HBS se van a ver acá. Los acantocitos, que generalmente se conocen como que si fueran unos gorritos como de montaña, porque algunos decían que se podía ver como que si una persona se pusiera una cabeza aquí, le quedaban como que las 2 piernitas del acantocito así a los lados, como si fuera un gorrito. Los esquintocitos, que se ven como que si los eritrocitos estuvieran mordidos, porque estos son cuando pasan por el vaso y cuando el vaso les va quitando membrana, pero cuando les quita mucha membrana se ven así, se ven como mordidos, como si les hayan pegado una mordida, por así decirlo. Eso se ven, se conocen como esquistocitos. Los draciocitos se ven como que si fueran células en lágrima, ¿verdad? Los estomatocitos pues tienen una parte de acá más alargada de en medio. Eso ya los vimos los corpúsculos de Howell-Holly y el puntado basófilo. Vamos a ver, por ejemplo, en el atlas,
Vamos a ver, digamos, acá. Vean, están estos que son los acantocitos, miren. Como si fueran, siempre van a tener como que dos extremidades, miren acá. Miren acá. Esos son acantocitos. Aquí tienen otro. Después tenemos a lo que son esquitocitos. Vean, que son unos fueran mordidos, digamos. Miren, se le quitaron un gran pedazo de membrana y se quedó así solo con o con un gran hoyo ahí. Como células, incluso se le conoce como células en mordida, porque literalmente le quitaron un pedazo de membrana. Eh, Aquí tenemos a los equinocitos, vean, que están como puntiagudos, que tienen como que si fueran espículas. Tenemos a los esferocitos, ¿verdad? Esferocitosis hereditaria puede ser. Células, estos se le conocen como células en diana, miren, aquí están. Estos que se ven aquí no se ven como de arriba, sino que esos están como de lado, entonces se van a ver así, ¿verdad? Las células en diana. Tenemos a los drepanocitos. Y este es un esquizocito. A los cristales de hemoglobina C, que ya se recuerda que les había dicho cómo se miraban. Y los cristales de hemoglobina SC. Vean cómo se ven así. Miren estos son los cristales, igual que estos. Y aquí tenemos a los eliptocitos con los ovalocitos. No confundan los eliptocitos porque los eliptocitos son más alargados. Los ovalocitos tienden a ser un poco más anchos, pero los eliptocitos sí son como eliptoides, o sea, sí son como que si fuera, ¿saben cómo los comparo yo? Como que si fueran huevitos de cucaracha. Así se ven, como alargados, ¿verdad? Mientras que los ovalocitos no se ven así. Los ovalocitos sí se ven un poquito más redondos que los normales, pero no son eliptocitos. Bueno, con esto, pues terminamos la parte de serie roja. La verdad es que fueron ¿cuántas diapositivas? 94 diapositivas, wow. Creo que con esto ya cubrimos la mayor parte de la serie roja. Pues hablamos de todo. La verdad es que hablamos de la hematopoiesis, hablamos del metabolismo de la hemoglobina, del metabolismo del hierro, de la cobalamina, índices eritrocitarios, de las anemias, talasemias, de la prueba de Coombs. Yo creo que estuvo bastante bueno esta primera parte de la introducción en la serie roja. Ahorita nos vamos a adentrar a la serie blanca, eso lo vamos a ver mañana. Ahorita ya creo que ya hay mucha información, pero ya no voy a volver a hablar de la serie roja. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con la serie roja. Ay, se me olvidó. ¿Todo claro? Bueno, si es así, entonces lo vamos a dejar por acá el día de hoy y mañana vamos a empezar entonces con la parte de lo que son la serie blanca. Solo quiero ver cómo vamos en el programa. Mira, yo te quería preguntar sobre, ay, así Sí, lo tengo prendido. Em, ¿Cómo funciona lo de la bilirrubina? O sea, estabas hablando en la anemia hemolítica. ajá. Vamos a bajar. O sea, porque ahí creo que aparece que se ve elevada, Sí, pero ahí estabas explicando por qué era que se elevaba la bilirrubina. va. Vamos a ver. Voy a poner otra diapositiva. Bueno, en el caso de en el, ay, mi lápiz. En una destrucción del eritrocito normal, porque cumplió sus 120 días, ¿verdad? El eritrocito, ya viejito, senescente, pasa por el vaso, ¿verdad? El macrófago que está por el vaso lo perturba, por así decirlo, le pega, por así decirlo, ¿verdad? Para quitarle membrana
y resulta que ya está tan viejito que pues ya no aguantó ese golpe, ese como rozón con el macrófago, entonces se destruye. Entonces viene el macrófago y lo fagocita, ¿verdad? Y entonces, como fagocita, todo se tiene que reciclar. Las globinas de la hemoglobina, pues como son aminoácidos, se reciclan. El grupo M, como tiene hierro, tengo que reciclar ese hierro y entonces vengo y entonces el grupo M pasa a ser biliverdina y luego esa biliverdina pasa a ser bilirrubina indirecta. Indirecta. Te voy a poner BI como bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta tiene que viajar al hígado para que el hígado la convierta en bilirrubina directa, o sea, bilirrubina conjugada, para que posteriormente sea eliminada por la bilis o cierta parte por la orina. Ahora, en una hemólisis, o sea, cuando hay una hemólisis, el eritrocito, ya sea por la razón por la cual se destruya, entonces se va a destruir y el grupo M, las globinas y el grupo M, van a viajar al vaso. Y en el vaso se van a convertir en bilirrubina. Pero, obviamente, cuando en un proceso, esto voy a dividir aquí. Es un proceso normal y eso es un proceso patológico. Obviamente, en el vaso, cuando una persona es normal, la destrucción de los eritrocitos va a igualar a la producción. O sea, la cantidad de eritrocitos que se destruyen van a igualar a la producción de los mismos, ¿verdad? Eso quiere decir que la bilirrubina se va a mantener en un nivel basal, o sea, en un nivel constante, ¿verdad? Porque la misma cantidad de que se producen se está destruyendo. Y entonces los niveles de bilirrubina indirecta van a estar de manera normal. Pero cuando hay una destrucción de eritrocitos, la destrucción no va a ser igual a la producción. La destrucción se va a aumentar. Por lo tanto, la cantidad de grupos M y de hierro que va a llegar al vaso va a ser mayor. Por lo tanto, esta parte del grupo B, a biliverdina y luego a bilis indirecta, a bilirrubina indirecta se va a elevar. Y entonces en pacientes que tengan hemólisis, yo voy a ver la bilirrubina indirecta elevada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está produciendo una mayor cantidad de destrucción de eritrocitaria en comparación a la producción. Ok. Y esto también influye con la prueba de Coombs. Sí, O sea, como... dependiendo, ah, porque depende, porque si la prueba, o sea, si la hemólisis es de origen autoinmune, la prueba de Coombs va a dar positiva, ¿sí? Pero si no es de origen autoinmune, la prueba me va a dar negativa. Creo que te estás confundiendo con lo negativo de la prueba de Coombs, ajá, lo sí. positivo con la prueba de Coombs con la bilirrubina. Pero entonces la prueba de Coombs me va a decir el origen de cómo fue adquirida, digámoslo así. Ajá, o sea, digamos, las anemias hemolíticas, se van a dividir en dos, las autoinmunes El no y inmune. las Ok, no ya. autoinmunes, ¿ok? Ujú. Entonces, en las autoinmunes, yo voy a tener el Coombs positivo y la bilirrubina aumentada. Mientras que en las no autoinmunes, el Coombs va a ser negativo, pero la bilirrubina va a ser aumentada. ¿Por qué? Porque las dos son hemolíticas. Ok. Entonces ahí ambas son hemolíticas. Lo único que va a cambiar es que una es autoinmune y la otra no. Ajá, correcto. Ok, ya entendí. Me estaba. Entonces, si te das cuenta, acá dice, mira, defecto de la membrana, por ejemplo, de ferocitosis hereditaria, ¿verdad? Bilirrubina elevada. Pero Ok, sí, pues es negativo, ¿verdad? sí. Es negativo porque no es de origen autoinmune, pero hay hemólisis, entonces Pero la la bilirrubina va bilirrubina va a estar elevada. Ok. correcto. Ajá.
Si te das Listo. cuenta acá, también vas a tener entonces en la parte de los eritrocitos, vas a ver que vas a tener bilis, o sea, vas a tener eritrocitos que se destruyen y como hay obviamente destrucción de los eritrocitos, obviamente va a viajar la parte al hígado, ¿verdad? Y al vaso y ahí va a haber aumento de la bilirrubina. Entonces va a haber bilirrubina indirecta elevada. O sea, siempre va a haber, en una anemia hemolítica, siempre va a haber bilirrubina elevada, ¿verdad? Por eso es que los pacientes se ponen amarillitos. Entonces aquí es nuestro trabajo averiguar, ¿es de origen autoinmune o no es de origen autoinmune? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs me da negativa, entonces es una no autoinmune. Si la prueba de Coombs me da positiva, es una autoinmune. Ya tengo que buscar yo la causa después. Si es una autoinmune, ¿por qué? Puede ser porque el paciente tuvo múltiples transfusiones que no hayan sido de las que, por ejemplo, en los pacientes alcohólicos, por ejemplo, ellos tienden a tener una anemia y entonces ellos llegan a los hospitales, ellos mismos llegan, es increíble que los mismos alcohólicos, cuando ya saben que son alcohólicos, llegan a los mismos hospitales, piden que se les hagan transfusiones, se les hacen transfusiones y transfusiones y transfusiones, los médicos también acceden a eso y entonces ellos están constantemente sometidos a transfusiones y puede hacer que en algún momento estas transfusiones de tantas que les hicieron, el cuerpo pierda la capacidad de reconocer a los eritrocitos como algo normal. Entonces se produce algo autoinmune. Puede llevar también, puede ser pacientes como por ejemplo el lupus eritematoso, puede llevar a una reacción autoinmune. La leucemia linfocítica aguda también puede llevar a una anemia autoinmune porque los linfocitos se van a activar y los linfocitos B van a empezar a generar anticuerpos contra todo y específicamente contra los eritrocitos. Entonces, en una leucemia linfocítica aguda es muy probable que yo tenga una anemia autoinmune. ¿Qué voy a hacer ahí? Obviamente también una prueba de Coombs, ¿verdad? Pero otra vez, de nuevo, las anemias no son una enfermedad, ¿verdad? Las anemias vienen a ser una razón por la cual, por ejemplo, en la esclerosis hereditaria se va a ver, el paciente va a tener una anemia, pero la enfermedad es una esclerosis hereditaria, ¿verdad? En el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues el paciente puede ser que tenga una anemia, pero la realidad, la enfermedad realmente es una alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y así. No sé si me expliqué. Sí, sí te explico. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mm, eh, A ver quién iba a preguntar. no, habla tú. Ok, ahorita aprovechando que estaba hablando de las anemias hemolíticas, solo quiero que me confirmes si cuando hay una incompatibilidad entre los dos grupos sanguíneos sería una anemia autoinmune. Sí. ¿Por qué? Porque digamos que un paciente que sea de tipo A, o sea, que grupo sanguíneo A, ¿verdad? Él va a tener anticuerpos naturales, o sea, él va a nacer con anticuerpos contra B. Eso quiere decir que si el paciente es del grupo A y yo por tonto le doy de alguna transfusión por grupo B, los anticuerpos que genera de manera normal el paciente van a atacar a los eritrocitos y va a haber una anemia autoinmune, una hemólisis autoinmune. Fíjese que mi abuela era B negativo. Súper rara su sangre, súper rara. Y en ese tiempo, ella tenía una úlcera a nivel del esófago y la úlcera proliferó tanto que se le hizo como una llaga hemorrágica. Y entonces llegó un punto en donde la llaga hemorrágica empezó a supurar demasiado y empezó a sangrar mucho. Y entonces la metieron a servicio de emergencia. Estoy hablando en 1900 y algo, pues cuando yo estaba muy bebé todavía. Y entonces mi abuela era B negativo y le pusieron A. Entonces mi abuela murió, pero mi abuela no murió por ese sangrado. Ella murió porque le dieron un grupo sanguíneo que no era. Entonces ella generó una anemia,
una anemia hemolítica autoinmune porque le dieron una mala transfusión. Y aparte que tenía pérdidas sanguíneas porque porque tenía sangrado a nivel gástrico, tenía pérdida sanguínea porque obviamente le dieron una mala transfusión sanguínea. Entonces, eh, el paciente, mi abuela, que es del paciente literalmente, falleció a las horas. O sea, a ella la transfundieron y mi papá me cuenta que a la hora ya había muerto, ¿verdad? Pero sí, en las transfusiones es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Y qué sucede en los casos en donde los neonatos son los que no son compatibles con sus madres? En ese caso se le tiene que dar un medicamento a la mamá para que la mamá, para que el sistema inmune no ataque al bebé. Entonces el bebé pueda nacer así, o sea compatible, por así decirlo, durante esos meses de vida. Cuando está el bebé dentro de la mamá, los anticuerpos pues no ataquen al feto y pues el embarazo pueda llevarse a cabalidad, ¿verdad? Y el producto pues nazca normal. Pero se le da un medicamento, se le trata antes, ¿verdad? Si no se le trata antes, entonces sí puede llevar a una, a una, em, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se le llama esto? A un aborto. Algo que tienen que entender también, que esto ya es como de banco de sangre, ya es un curso del séptimo, pero por ejemplo, en el grupo A, uno nace con anticuerpos del grupo B, pero en el RH negativo, o sea, se han dado cuenta que uno es A positivo o A negativo, va. Cuando hablo del grupo A, solo me hablo del A, pero cuando hablo del RH negativo o RH positivo, uno no nace con anticuerpos contra eso, uno tiene que tener un primer contacto. Eso quiere decir que si yo soy A positivo y me dan A negativo, muy probablemente no voy a tener ninguna reacción el primer contacto. ¿Por qué? Porque yo generalmente los grupos positivo o negativo no nazco anticuerpos contra el opuesto. Pero si tengo un contacto, sí voy a generar anticuerpos la segunda vez. O sea, eso quiere decir que si a mí me vuelven a transferir un grupo igual, la primera vez no va a pasar nada, la segunda vez sí, y la segunda vez sí voy a tener una reacción inmune. Y entonces, digamos que una mamá venga y tenga un hijo incompatible, o sea, digamos que la mamá es A positivo y el bebé es A negativo, entonces el primer bebé va a nacer bien, pero si vuelve a tener un hijo con las mismas condiciones, esta mamá ya estuvo expuesta a los anticuerpos de este bebé, y entonces muy probablemente el siguiente bebé lo vaya a abortar. Por eso es que cuando una mamá tiene un hijo así, o sea, son de compatibilidad, que no son compatibles, y queda embarazada de nuevo, hay que hacer una prueba sanguínea para ver qué grupo es el bebé, para que no haya un aborto. ¿Verdad? Porque el segundo bebé sí se puede abortar. ¿Por qué? Porque los RH negativo positivo no son anticuerpos naturales en comparación con el grupo. No sé si me expliqué ahí, Regis. Sí, sí se iba a explicar, ya que yo conocía un caso en donde la mamá era como O positivo, pero el bebé era B positivo, y a las Ajá, horas tuvo ictericia el bebé. sí, sí. Pero ella era, ¿qué dijiste? O positivo, Ella era O. O sea, ella sí, tenía anticuerpos contra A y contra B. Y él ajá, era, él era B. B positivo. Entonces la mamá estaba atacando al B, ¿verdad? Porque, pues por eso, por los anticuerpos naturales que tiene. Pero, pero lo positivo no importa. Aquí lo que importa es el grupo, porque los pacientes O tienen anticuerpos contra A y contra B. Ya terminé de comprender. Muchas gracias, Andrés. Bueno, bueno. Katy, Ya, todo claro. ¿ya? Sí, Ok. Entonces, cualquier.
Ya no hay más, o sea, ya ahorita ya ustedes son expertos en línea roja, en serie roja. Uy, no tengo que repasar, Bueno, pero, pero sí, la verdad es que comprendí bastante bien. Siento que a veces se mezcla uno con las cosas, pero hay que, sí. hay que Entonces, echarle otra leída. lo que pasa es que a veces uno se confunde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así como, por ejemplo, hasta las semias, que si son por ejemplo, que si es una beta, que si es una alfa, las anemias, que si es una hemolítica, no hemolítica, que se va a ver elevado, si es una microcítica, si es una macro, si es una ferropénica, es que, y la información es bastante, ¿verdad? Pero si yo siempre les he dicho, no se aprendan todo de memoria, intenten entenderlo, porque si lo entienden, se les va a hacer fácil explicarlo, ¿verdad? Y si se les hace fácil explicarlo, va a ser fácil que ustedes al momento de que les presenten una evaluación, lo puedan comprender mejor, ¿verdad? Por eso yo les decía, típica evaluación. Paciente, una persona se va a un volcán. Ah, eso es una anemia falciforme. O sea, si quieres, ni siquiera ya ni le hagas el caso. Si ves eso, ya responde. Anemia falciforme. Entonces, normal, ¿verdad? ¿Por qué? Muchos decían, es que esto es una esferocitosis hereditaria. No, 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 no. Las esferocitosis hereditarias son agudas, mientras que la anemia falciforme es crónica. O sea, el paciente va a estar bien siempre y de repente cuando tenga ese estímulo de hipoxia, va a presentar la hemólisis y va a presentar el tipo. Y entonces lo común, se va a un volcán, se va a una montaña, sube un globo aerostático o algo por el estilo, donde haya hipoxia, anemia falciforme. Súper. Gracias, Andrés. Bueno, bueno. ¿Algo más? Bueno. Entonces lo dejamos acá. El día de mañana empezamos a ver la serie blanca. em, que la serie blanca de verdad no es muy larga porque solo no vamos a entendernos como en la maduración. Y no sé si vamos a hablar de lo que realmente sirve en cada leucocito porque eso es de parte del grupo. Es que yo no sé. En EMA no creo que vean la función de los neutrófilos, ¿verdad? O sea, así como función. Em, no, no creo que se vea así. Ni me recuerdo yo. Pero no vamos a ver función así, función, porque eso es de inmuno, ¿verdad? Ustedes van a tener un curso de inmuno donde van a tener un semestre para ver todas las células inmunes. Después vamos a ver a la serie plaquetaria o megacariocítica y después ya las leucemias. Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo, que descansen y nos vemos el día de mañana.